¿Qué tal, tácticos? Reciban un saludo de impacto en cualquier lugar del planeta en donde te encuentres. Yo soy Roberto Rialba y esta es la segunda sesión del curso online, Jefe de Seguridad Física. Como ya ustedes saben, esto es un resumen de este curso que fue más amplio, que es más amplio, y por eso entonces vamos a estar haciendo un resumen precisamente para que puedas ver todo el video y puedas entonces tener un marco de referencia, verlo cuando tú quieras y por supuesto no sea tedioso. Así que vamos a empezar con esta segunda parte. Ya la primera parte ya la puedes ver también, está a disposición acá en la caja de descripciones, la vas entonces a poder chequear y por eso entonces vamos a comenzar el día de hoy con lo que es este segundo contenido. El contenido de esta segunda sesión corresponde a la normativa aplicada en la gestión de riesgo. Te pido que me acompañes y vamos adelante ahora en esta lámina. Por supuesto, cuando estamos hablando de las normas aplicadas a la gestión de riesgo, tenemos entonces que primero conceptualizar el riesgo. Y aquí en este gráfico en la pantalla puedes ver lo que es entonces el riesgo. Riesgo, según esta fórmula que vemos acá y que es internacionalmente así aceptada, es la vulnerabilidad más las amenazas. Sin embargo, vemos estos dos gráficos, o en este gráfico, perdón, donde vemos estas dos circunferencias, en donde tienes las vulnerabilidades y las amenazas, y ese sitio en donde coinciden es allí donde se da el riesgo. Veamos entonces, acompáñame a leer la lámina que dice que la vulnerabilidad es la susceptibilidad a ser afectado, que es una debilidad intrínseca, es decir, es una debilidad propia de la empresa, algo interno, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de amenazas, se dice entonces que son los factores que pueden generar daños. Y eso significa que tiene que ver con factores externos. Mientras la vulnerabilidad tiene que ver con todo lo que es intrínseco, con todo lo que es interno, la parte de las amenazas tiene que ver con todo lo que nos puede afectar desde afuera. Entonces, cuando se une la vulnerabilidad y las amenazas, forman el riesgo. Y el riesgo es la probabilidad de que una o varias amenazas aprovechen una o varias vulnerabilidades para causar un incidente o accidente en un entorno dado. Es así como tenemos entonces por definición que los riesgos es ese efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. ¿Ok? Tenemos entonces que entender, según lo que vemos acá en la lámina, y determinar los riesgos es una de las principales funciones de la seguridad. Y que tú, mi querido amigo, cuando estés al frente de un departamento de seguridad, tienes que estar entonces atento a todos esos riesgos, las vulnerabilidades que puedas tener tu departamento o empresa y las amenazas que puedan sobrevenir a ese departamento o empresa a la cual tú estás prestando tu servicio. Así que, conceptualizado esto, vamos a la segunda lámina porque tenemos entonces allí que definir qué es entonces el análisis de riesgo. Y cuando hablamos de análisis de riesgo, yo siempre veo en grupos y en cada una cuando hablo con diferentes amigos profesionales de la seguridad que se refieren a ellos como analistas de riesgo. ¿Okay? Eso tiene alguna parte verdadera y otras no. ¿Por qué? Porque vamos a ver entonces la definición de un analista de riesgo, el cual es el estudio, el análisis de riesgo es el estudio de las causas de las posibles amenazas y probables eventos no deseados y los daños y consecuencias que éstas pueden producir en las operaciones de protección. Ah, muy bien. Entonces tenemos aquí ese estudio de causas, es decir, todo lo que nos pueda afectar con las amenazas conjuntamente con las vulnerabilidades, cómo nos puede afectar para poder entonces que pueda producir algún tipo de daño en las operaciones de protección o de seguridad de tu empresa. Este tipo de análisis, según vemos aquí en la lámina, es ampliamente utilizado como herramienta de gestión en estudios de seguridad para identificar riesgos según métodos cualitativos y otras para evaluar riesgos, generalmente de naturaleza cuantitativa. Y allí entonces cuando nos vamos a detener en estas dos palabras, identificación y evaluación. Pendiente entonces con esto que más adelante vamos a hacer. En las próximas láminas vamos a estar bien hablando sobre esto. Tenemos entonces por allí los
análisis de riesgo, los analistas de riesgos. ¿Somos analistas de riesgo? ¿Eres un analista de riesgo, amigo profesional de la seguridad? Pues bien, para poder entonces que seas un analista de riesgo, sí, tienes que tener algunos métodos. Vamos a ver entonces estas situaciones adelante. Esta lámina nos indica lo siguiente. El primer paso del análisis es identificar los activos a proteger o evaluar. Pendiente, mis amigos, la identificación. Por eso es que tienes que estar atento. El profesional de la seguridad es alguien que observa los detalles y los tiene que identificar. Seguimos acá. La evaluación de riesgos involucra comparar el nivel de riesgo detectado durante el proceso de análisis con criterios de riesgo establecidos previamente. Vamos a ir para allá. La función de la evaluación consiste en ayudar a alcanzar un nivel razonable de consenso en torno a los objetivos en cuestión y asegurar un nivel mínimo que permita desarrollar indicadores operacionales a partir de los cuales medir y evaluar. Mi querido amigo, todo es medible. Lo que afecta a la parte de tu empresa debe ser medido. Si no puede medirse, debes buscar un método de medición para poder entonces poder evaluarlos. Aquello que no se mide no puede evaluarse y lo que no se evalúa no puede controlarse. Así que pendiente con esto. Vamos a seguir porque vamos a hacer énfasis en eso. Los resultados obtenidos del análisis van a permitir aplicar algunos de los métodos para el tratamiento de los riesgos, que involucra identificar el conjunto de opciones que existen para tratar los riesgos, evaluarlas, preparar planes para este tratamiento y ejecutarlos. Así que pendiente con esta reflexión que nos trae acá este escrito para poder entonces seguir. Tenemos entonces que el análisis de riesgo tiene dos vertientes, la identificación y obviamente la ponderación, la evaluación, el chequeo. Vamos a ver, eso podemos decirlo como, sí, una ponderación de cuánto, de cómo se puede llevar el riesgo. Sin embargo, el análisis de riesgo, mi querido amigo, es solo una parte del todo. ¿Y cuál es ese todo? Continuemos entonces acá. Antes de esto, vamos a ver cuáles son algunos de los métodos para el análisis de riesgo. Lee aquí conmigo. Existen dos métodos principales del análisis de riesgos. El método más fácil y conveniente es el riesgo cualitativo. ¿Por qué más fácil e conveniente? Por lo menos para aquellos que manejan la parte de escolta, seguridad física, que es a lo que nosotros nos dedicamos, y, y ejecuciones que tienen que ser de manera muy rápida y dar respuestas rápidas. El análisis de riesgo cualitativo, según lo que vemos aquí, califica o puntúa el riesgo en función de la percepción de la gravedad. Significa entonces que vas a colocar a disposición toda tu experiencia y tu conocimiento para poder evaluar un riesgo en forma cualitativa y la probabilidad de sus consecuencias, según dice aquí. El análisis de riesgo cuantitativo, en cambio, calcula el riesgo a partir de los datos disponibles. Es decir, que alguien que haga análisis de riesgo cualitativo tiene como herramientas su propia experiencia, su percepción, su conocimiento, ¿ok? Mientras que en los análisis de riesgo cuantitativos no solamente tiene todo esto, ¿ok? Porque sí, tiene que tener por lo menos algo de experiencia, tiene que tener el conocimiento, tiene que tener la percepción, pero aunado a eso, debe manejar ciertas fórmulas y métodos matemáticos para poder entonces generar respuestas a nivel numérico medibles, ¿sí? Veamos entonces y sigamos porque te había dicho como en la parte de seguridad física que sí puede llevarse un análisis cuantitativo, sin embargo, en muchas ocasiones las solicitudes es de premura, es de mucha rapidez y tienes que dar respuestas muy rápido. Entonces, lo que necesitamos es un análisis cualitativo, un análisis de riesgo cualitativo. ¿Y qué tenemos entonces para ello? Veamos aquí. Los tipos de análisis de riesgos asociados al análisis cualitativo de riesgos son todas las herramientas de análisis de causa de raíz, las llamadas ACR. Voy a nombrarte unas aquí, tres en particular, para no enredar más esta situación, porque hay muchos métodos de análisis cualitativos, ¿ok? Tienes primero una lista de chequeo, que es lo más fácil, es decir, haces una lista de cada una de estos factores que puedan estar realizando riesgo.
¿sí? O creando algún tipo de riesgo. Entonces, al hacer esa lista, tú vas a ir priorizando cuál va a ser aquel que tengas que atender de manera mucho más rápida e inmediata. Entonces, eso lo puedes sacar por allí. Otro de los análisis de riesgos de causa de raíz pueden ser estas siglas que está DMAIC, ¿ok? DMAIC. ¿Qué es esto? Lo puedes ver acá en la parte derecha de tu pantalla, que están las conceptualizaciones de estas siglas. DMAIC, la D de define, ¿ok? De definir, ¿sí? La M de medir, measure, ¿ok? La A de analyze, analizar. La I de improve. Improve viene a ser en español algo como mejorar, ¿ok? ¿Qué es lo que se debe mejorar? Y por supuesto, lo último, el control, que es el control de lo que está pasando a lo que tú estás dando respuesta. Ahora, importante, fíjate lo que hace la lista de chequeo y esta de método de Mike. Lo primero que en la lista de chequeo colocamos todo lo que pudiera realizar algún riesgo, crear algún riesgo para nuestra empresa, ¿ok? Ahí estamos enlistando, estamos identificando para luego ponderar, realizar algún tipo de evaluación de esto, cómo está afectando. Pero ahora tenemos esta de Mike. Esto entonces, si hay algo que tenemos que realizar, es identificar, es definir qué es lo que está pasando en la empresa, en el departamento, lo que pueda acontecer, para poder colocarlo y plasmarlo en papel. Mi querido amigo, si no plasmas por escrito las ideas, va a ser bien difícil visualizarlas. Tus ideas están aquí, son abstractas, sin embargo, cuando las pasas en papel, no hay una herramienta más eficaz que pasar tus ideas a papel. Tienes que escribirlas para poder escritas, al verlas escritas, vas a poder entonces tener una visión más amplia y definir mejor lo que está ocurriendo. Por eso esta herramienta, que es el DMAIC, tienes que definir para luego medir en cuánto está afectando ese riesgo a tu departamento, a tu empresa y las operaciones y los procesos que puedan afectar, ¿ok? Valga la redundancia. Esa medición significa entonces que vas a analizar cómo lo está haciendo, cómo se está llevando a cabo ese riesgo, cómo me está afectando o cómo me podrá afectar, cuáles son las pérdidas que pudiese tener o cuáles son los daños que pudiesen ocasionarse en el caso de que ese riesgo se llevara a cabo o que se esté llevando a cabo. Por supuesto, luego de ese análisis tienes que analizar también cómo vas a poner en marcha la respuesta que debieras de generar. Y por supuesto, eso significa que pasas a la otra fase que es improve, que es mejorar. ¿Cómo vas a mejorar esa situación? ¿Cómo vas a crear un paliativo para lo que esté ocurriendo? Una vez que crees ese paliativo, tienes que controlar, tienes que saber qué es lo que está ocurriendo. Si no controlas, no puedes saber cuál es la dirección a la cual se está dirigiendo tu respuesta y si la respuesta es satisfactoria o no. Entonces tienes que controlar. Y fíjate que este es un ciclo en donde vas nuevamente a definir, a medir, a analizar, a mejorar y a controlar, ¿ok? Hasta que esté totalmente mitigado el riesgo o totalmente execrado, que ya no exista más riesgo en cuanto a eso, o por lo menos minimizado. Bien, entonces tienes eso ahí. Y mucho más fácil, que también lo utilizamos mucho, se puede utilizar mucho en la parte de protección de personalidades, los escoltas, no solamente para la jefatura de seguridad física, sino para esta parte de escoltas, ¿qué son los 5 porqués? O sea, preguntarte 5 veces el por qué está aconteciendo una situación. Bueno, hay una falla en la seguridad. Bueno, ¿por qué? Porque no se tienen los controles de acceso correctos. ¿Por qué? Porque se realiza o hace falta algún tipo de control de acceso, carnetización, lo que sea. Bueno, ¿por qué hace falta los controles de acceso o carnetización? Bueno, porque no hay un presupuesto suficiente. ¿Por qué? Porque no se han analizado los presupuestos para ello ni se han llevado a la junta directiva. Entonces, una vez que tú hayas diseccionado ese problema a través de los 5 porqués, te va a dar entonces una respuesta de qué es lo que está pasando allí. Entonces, fíjate que el análisis de riesgo identifica y pondera, evalúa lo que pueda acontecer. Bien,
Entonces, cuando tienes esto, tienes un analista de riesgo, puedes dar algunas tendencias de análisis de riesgo. Sin embargo, estos tres ejemplos que te he dado significa que son unos métodos total y absolutamente cualitativos, porque los cuantitativos, como te dije, hay que manejar ciertas fórmulas, ciertos procesos que están por escrito también, que más adelante los vamos a estar viendo, pero entonces sí hay que ser un poquito más metódico en cuanto a eso. Vamos entonces a seguir viendo por acá, porque aquí nos trae la gestión de riesgo. Y lo primero que quiero que veas antes de que puedas ver o leer lo que está aquí es el gráfico, la imagen que tengo aquí. Fíjate en dónde se coloca en esta imagen el análisis de riesgo, donde identifica y estima el riesgo, ¿ok? Con los métodos que vimos anteriormente, tanto la lista de chequeo como el DMAIC, como los 5 porqués, identifican y estiman el riesgo, ¿sí? ¿Ok? No nos han dado una respuesta inmediata a lo que es el riesgo a través de ese análisis. Entonces, significa que el análisis de riesgo es una parte de la gestión de riesgo. Leamos entonces acá. El término gestión de riesgos hace referencia al proceso que se utiliza para identificarlos y evaluarlos, y a la creación de un plan para disminuir o controlar no solo dichos riesgos, sino también el efecto que podrían tener en la empresa. Entonces, fíjate que es algo mucho más amplio. Un riesgo implica una posible pérdida o daño. Los riesgos pueden originarse por distintas causas, como la responsabilidad legal, los desastres naturales, los accidentes, los errores de gestión o las amenazas de ciberseguridad. Cualquier cosa, como te dije, que pueda resultar una amenaza y que se encuentre con la vulnerabilidad, que coincida con la vulnerabilidad, entonces puede ser tomado como un riesgo. Entonces es cuando vemos aquí que tenemos el análisis del riesgo, lo identificamos, lo estimamos ese riesgo y que tenemos métodos para hacer el análisis de un riesgo. Sin embargo, ahí nos quedamos cortos porque para gerenciar, para gestionar todo el riesgo, necesitamos entonces valorar el riesgo, que es lo que sigue allí, y saber si el riesgo está controlado, es decir, controlar, evaluar el riesgo, que vendría a ser esa segunda fase, ¿sí? Analizo el riesgo, evalúo numéricamente si lo estoy controlando, si estás dando resultados para luego entonces saber que ese control de riesgo está dando los resultados pertinentes, ¿ok? Evalúo, veo si el riesgo está controlado, si es sí, chévere, el riesgo está controlado. Si es no, pues bueno, vuelvo a evaluar, a identificar, a estimar, a valorar el riesgo y pregunto entonces qué es el rombo que ese que está allí, que es lo que me va entonces a decir, bueno, está proceso seguro, sí, riesgo controlado, no control, control del riesgo, ¿ok? Riesgo controlado, que precisamente saber si estamos controlándolo bien, sí o no, y cuando el riesgo está controlado, pues bueno, la gestión del riesgo se ha dado de forma correcta, ¿ok? Entonces son varios pasos para la gestión del riesgo, no solamente analizar el riesgo, sino evaluarlo y controlarlo. Eso es entonces a lo que nos vamos, a lo que nos da pues la gestión del riesgo. ¿Eres un analista de riesgo o eres un gestionador de respuestas contra el riesgo? ¿Gestionas, gerencias el riesgo? Entonces ahí vamos a ver cuál es nuestra responsabilidad. Y nuestra responsabilidad como jefe de seguridad obviamente es gestionar. Gestionar, saber no solamente identificar, estimar, sino también evaluar y controlar cada uno de los riesgos para poder dar una respuesta correcta a nuestra superioridad, a los dueños de la empresa o a aquellas personas a las cuales nosotros tengamos que rendir cuentas sobre nuestro trabajo. Entonces, sí, somos o debemos ir hacia lo que es la gestión del riesgo. Sin embargo, esto no viene al garete, ¿ok? Esto no es totalmente al azar. Continuamos entonces allí porque hay normas internacionales establecidas para gestionar el riesgo. Por si no lo sabías, sí, hay algo que controla o que da, por supuesto, guías, orientación para gestionar el riesgo. Y una de esas son las normas ISO. Veamos aquí qué son las normas ISO. La palabra ISO viene de International Standardization Office, ¿ok? El organismo internacional u oficina internacional de estandarización. Veamos acá y leamos. Leamos todos.
¿ok? Las normas ISO pretenden estandarizar las normas de productos y servicios y fueron elaboradas con el objetivo principal de aportar orientación, fíjate, te da una orientación, coordinación y unificación de criterios a las empresas y organizaciones. Y organizaciones. ¿Qué te da eso entonces? Ok, si tú estás gestionando un riesgo a través de las normas ISO, ¿ok? Y por cualquier tipo de situación tienes que salir de la empresa o vas de licencia o lo que sea que haya acontecido, otra persona puede darle continuidad al trabajo que tú estás haciendo, ¿ok? O que no has terminado de hacer. ¿Por qué? Porque estás regido bajo una unificación de criterios. O si tú pasas a otra empresa en donde había un trabajo ya adelantado en cuanto a los procesos, pues bueno, tú puedes continuar según los estándares allí. Implantando los sistemas de gestión correspondientes, dependiendo del sector, las empresas pueden minimizar costes y potenciar la productividad. ¿Ves? Entonces son precisamente normas que funcionan para estandarizar, unificar criterios y poder entonces bajar costos en la empresa. ¿Quién elabora las normas ISO? Las normas ISO son elaboradas por el Organismo Internacional de Estandarización ISO y están formadas por estándares relacionados con sistemas y herramientas específicas de gestión aplicables en todo tipo de empresa. Es decir, es como bien lo dice el concepto, es algo que te orienta y que no está decididamente definido o específico, exclusivo hacia una sola empresa o hacia un solo rubro, sino que puedes ejecutar los procesos hacia cualquier empresa y allí entonces poder eh, individualizar ese proceso de estándar que está en la norma para tu propia empresa. Estas normas tienen carácter voluntario y están enfocadas a coordinar la gestión de la empresa. Tienen carácter voluntario significa entonces que no estás obligado a realizarlas, pero sí te dan una guía en cuanto a lo que se debe hacer, ¿bien? O una orientación. Veamos entonces cuáles son ese tipo de normas, cuáles son estas normas ISO. Las más populares de las normas ISO. ISO 9000, ¿sí? Es una normativa sobre la calidad y gestión de la calidad. Tiene sus variantes, ISO 9001, que es la norma certificable de la familia de normas 9000, ¿ok? Tienes las ISO 14000, que son normas sobre gestión del medio ambiente. Las 14.000 se refieren al medio ambiente, que fomenta y cuida la producción, minimizando los posibles impactos ambientales, con sus variaciones, como lo es la ISO 14001. Nosotros vamos mucho con la ISO 31000. Cuando digo nosotros, nos referimos a los jefes de seguridad física, porque las ISO 31000 son las normas sobre gestión del riesgo. Las ISO 31000 con sus diferentes variantes. Hay 31001, 31010 y así sucesivamente. Mientras existan versiones, pues bueno, va a estar variando esta, esta, esta nomenclatura, este signo. ¿Okay? Tienes las ISO 27001, que trata sobre la seguridad de la información. Tienes las ISO 45001, que son normas sobre la prevención de riesgos laborales y de seguridad en el trabajo. Tienes las ISO 22000, que son las normas sobre la seguridad alimentaria enfocadas hacia la inocuidad de los alimentos. Es decir, las normas ISO están estandarizando cada una o tratan de abordar varios rubros, ¿sí? En donde se tenga que estandarizar y poder gestionar la calidad de cada uno de esos procesos. Para eso están las normas ISO. ¿Debemos conocerlas? Sí. ¿Cuál es la norma que más debemos conocer? Por supuesto, la ISO 31000, que es la que trata sobre la gestión de riesgos. Veamos entonces y continuemos por acá. ¿Cuáles son las normas más utilizadas en la gestión de riesgos aplicadas a la seguridad física? Las que tú y yo pudiésemos en algún momento referirnos, consultar. Por supuesto, como te indiqué, la norma 31000, ¿ok? La ISO 31000, que se trata sobre la gestión de riesgos, ¿sí? Otra de las normas que existen, la estándar ANSI-ACIS. La ANSI es la American National Standard Institute, ¿ok? American National Standard Institute, y ASIS. ASIS es la American Society Industrial Security. Entre ambas
ambas asociaciones redactaron pues un estándar para la evaluación de los riesgos que se llama RIMS RA1 2015. Bien, esto trata sobre la evaluación de riesgos, en cómo realizar esta evaluación de riesgos. También hicieron algunas variantes, esta ANSI-ASIS, la ORM1 2017, que es sobre la resiliencia organizacional de sistemas de gestión de la seguridad, la preparación y la continuidad, y los requisitos y orientación para su uso. Bien, estas son normas que puedes inmediatamente bajar en Google, por Google la puedes encontrar y poder realizar las consultas para, como te dije, tener una orientación para la evaluación de los riesgos. Los estándares ANSI-ASIS, PAP 1-2012, se trata sobre los sistemas de la gestión de la seguridad en protección física de los activos, y tienes directrices ASIS, FPSM, medidas de seguridad física en instalaciones, la directriz ASIS GSRA, la evaluación de riesgos de seguridad, y la directriz ASIS PSO, que es para la selección y capacitación de oficiales de seguridad. Esto es una bibliografía que es lo más conveniente que tengas en tu compendio de biblioteca, en tu compendio de libros y guías, ¿ok? De tal forma de que tengas referencias para gestionar el riesgo y mostrar, orientarte en cuanto a cómo gestionar el riesgo. Y obviamente, si quieres entonces manejar ciertos estándares para poder solucionar algunos riesgos, algunos problemas que se te presenten, por supuesto, orientarte en cuanto a eso. La gestión de riesgos es tomar decisiones óptimas para enfrentar la incertidumbre. Así que estos te van a orientar en cuanto a eso. Continuemos entonces aquí. La ISO 31000 y ASIS en particular tienen estos métodos, este método AES, ¿ok? Que trata sobre la administración de riesgos empresariales de seguridad, descritos o desarrollado por ASIS, ¿ok? La administración de riesgos empresariales de seguridad tiene estas tres fases, ¿sí? Y dentro de estas tres fases tienes la fase de planificación, la fase de actuar, de hacer, la fase de verificar y la fase de actuar, perdón, de hacer, verificar y actuar, ¿ok? Entonces, en la fase de planear, ahí es donde vas a investigar, identificar, a integrar y a inducir, es decir, a poder orientarte en cuanto a algo. Luego de eso, en la fase de hacer, disuasión, del detectar, el demorar o el detener, ¿sí? Para luego verificar, para simular, inspeccionar, observar, auditar y luego en actuar, reaccionar, recuperar, reiniciar y reasumir. Esto está muy actualizado, mi querido amigo. Esto no es algo de los años 70, 80. Esto es lo más actual que tenemos entonces para lo que es la administración de riesgos empresariales. Ahora, obviamente, si tú estás en una empresa de seguridad de un nivel, de nivel medio, pues bueno, eh, el colocar este tipo de procesos va tal vez a entorpecer algunos tipos de situación o de operaciones. Sin embargo, es lo más mm, favorable que puedas realizarlo, que puedas aplicarlo, sea de cualquier forma o de cualquier línea en donde esté tu empresa, que sea solamente de seguridad o sea una empresa que se dedique a otro rubro y tú tengas un departamento de seguridad. Amigo mío, la parte estratégica, la parte táctica, la parte esta en donde tú realizas el idear todas las operaciones, tienes que sentarte en un escritorio para poder entonces echar lápiz, ¿ok? No es algo que se te ocurrió de la noche a la mañana, está pasando esto, está aconteciendo tal cosa, vamos a hacer esto, ¿cómo lo vamos a hacer? No, tienes que sentarte a analizar, porque si no van a ser planes efectistas y lo más probable es que no vaya a ser un plan o una respuesta que se proyecte en el tiempo, sino que vas a tener que estarla cambiando. Por eso es necesario detenerte, identificar, pensar y evaluar la situación para poder entonces realizar el plan específico y poder entonces actuar para luego controlar, ¿sí? Pero es algo que se tiene que hacer y se tiene que evaluar. ¿Cómo lo vas a lograr? Pues bueno, con tu experiencia, con tus estudios y obviamente identificando, abriendo tus sentidos para esto, ¿ok?
Tienes entonces administración de riesgos empresariales de seguridad. Por supuesto, este ciclo, estas fases, te la va a dar el hecho de que tú puedas realizarlo, no solamente aprendértelas, ¿ok? Porque debes aprendértelas, sino para poder entonces aplicarla en un momento de toma de decisión, ¿sí? Recuerda que tú estás en una etapa o en un nivel de toma de decisiones y las decisiones que tomes van a ser oídas por la superioridad, ¿sí? Si no tienes base para poder tomar una buena decisión, eh, eh, van a ser de papel, va a ser de paja tus decisiones y van a ser fácilmente debatibles o rebatibles, ¿ok? Así que es necesario que puedas aprender este tipo de cosas. Ahora, quiero que veas en la parte derecha de la lámina que está aquí, porque tienes los niveles de la gestión de riesgo. Hay varios niveles. Voy a empezar de abajo hacia arriba. La parte operativa, la parte táctica y la parte estratégica, ¿sí? En la parte operativa, pues tenemos los oficiales de seguridad normales de protección, los agentes de seguridad, el vigilante que está en su caseta de vigilancia, el guardia de seguridad que está en su control de acceso, ¿ok? Aquellas personas, pues, que están en el día a día normalmente en lo que es el día a día con las demás personas, ¿ok? Allí, en esa fase operativa, fíjate que tienes las cuatro áreas de la administración de ARES, ¿ok? La administración, como lo dice aquí, la administración de riesgos empresariales de seguridad en su, en su, eh, en su acrónico ARES, que entonces tienes entonces la fase de planeación, la fase de hacer, la fase de verificar y la fase de actuar. A nivel operativo, fíjate, ¿qué es lo que hace a nivel operativo? Planeación y hacer, planea y hace, planea y ejecuta. ¿En cuanto a qué? En cuanto a las amenazas. Fíjate que la palabra amenazas está entre esas dos áreas, ¿ok? Luego tienes un nivel táctico, un nivel que sería tu parte como jefe de seguridad, como director de seguridad, ¿ok? En donde tienes entonces todo lo que es la parte de planeación, la parte de hacer, la parte de verificar y la parte de actuar. Allí, ¿qué vas entonces a hacer en esas cuatro fases del ARES? Vas a ver las amenazas, vas a identificar vulnerabilidades y vas a chequear las pérdidas, a evaluar las pérdidas que puedas tener. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se hace en el plano táctico. Se planea, se hace, se verifica, ¿ok? Porque es nuestro trabajo como jefes de seguridad, verificar y actuar. Y fíjate que tenemos un poco de mayor responsabilidad que en la parte operativa, que no verifica ni actúa, porque eso forma parte de la gerencia de nivel medio, en la parte táctica, ¿ok? El nivel de gestión de riesgo táctico. Sin embargo, tienes un nivel de gestión estratégico que ya vienen a los directores, presidentes de áreas de seguridad, departamentos de seguridad, que tienen no solamente que tener en cuenta en sus fases de planear, hacer, verificar y actuar las amenazas y vulnerabilidades y pérdidas que puedan efectuarse, sino también las oportunidades y fortalezas con los beneficios. ¿Por qué? Porque existen riesgos negativos, como son los que están en las amenazas, vulnerabilidades y pérdidas, que sí, que son negativos, pero ese riesgo tienen que estar, también pueden positivizarse, que es entonces donde vemos las oportunidades, las fortalezas y los beneficios, porque en donde se realizan entonces los desarrollos y los cambios, en la mayoría de las veces, es en las crisis, ¿ok? Entonces, sí, un riesgo tiene sus fases negativas, pero también entonces podemos cambiar a las fases positivas, un riesgo positivo, lo cual me va a incrementar mis oportunidades, me va a abrir el espectro de atención para fortalecerme mejor y por supuesto voy a tener mayores beneficios. Y eso significa entonces el nivel estratégico. En los tres niveles, perdón, están las cuatro fases del ARES, ¿ok? Y cada una de las fases que está allí puedes ver entonces cómo deben interactuar. Nosotros en la parte táctica, en donde vemos las amenazas, las vulnerabilidades y las pérdidas, pues bueno, tenemos que subir de escalafón a un nivel estratégico. Eso sería lo más idóneo para todos, ¿ok? Pero debemos hacer nuestro trabajo bien y estar pendientes. Veamos entonces cada una de estos niveles y cómo funcionan. ¿Cuál sería su función en todo caso? Veamos, en la práctica, ¿qué hace un nivel operativo?
él se pregunta, ¿sí? Él debería, o deberíamos de guiarles como jefes de seguridad a preguntarse a alguien que esté en alguna caseta de vigilancia o en algún punto de control, ¿qué puede dañarme a mí o a mi organización? ¿Qué me daña? ¿Sí? ¿Cuánto daño puede hacerme a mí o a mi organización, a la organización a la que yo represento, a la que estoy cuidando, a la que estoy estudiando? ¿Y qué puedo hacer acerca de esto? ¿Sí? ¿Cuál es su trabajo? Y es cuando viene entonces aquí las dos fases, la fase de identificar y la fase de hacer. Aquí las ves entonces en la segunda, eh, en la segunda imagen, que precisamente es de la anterior, que está la planear, hacer, verificar y actuar. Entonces, en las amenazas, que es en lo que se, se basan las preguntas que tienes aquí a la izquierda, tienes que identificar y tienes que hacer. Tienes estas dos porciones, estas dos situaciones aquí. En identificar, identificas y aprecias. ¿Qué se identifica? Comportamientos y condiciones. La agudeza de un profesional de seguridad, obviamente cualquiera de los niveles que esté debe ser mayor al promedio. Debe ser su capacidad de observación y de detalles mayor a la de una persona normal, ¿ok? Para poder ver, verificar comportamientos y condiciones y poder entonces en esa segunda fase de identificación apreciar algunos eventos de pérdida que puedan efectuarse, ¿sí? Que se puedan llevar, que se pueden agarrar, que se pueden robar o hurtar en todo caso. Esa es la parte de identificar. Y en la parte de hacer, el nivel operativo, hacerse estas preguntas que están a la izquierda, debe comunicar, debe implementar cuáles son esos eventos de pérdida y cuáles son los comportamientos y condiciones que él está observando, ¿sí? Para poder entonces comunicar a la superioridad sobre este tipo de situaciones. Entonces, identifica y hace. ¿Qué hace? Identifica, aprecia, comunica e implementa. ¿Y qué identifica? Comportamientos y condiciones. ¿Qué aprecia? Los eventos de pérdida, comunica estos eventos de pérdida e implementa comportamientos y condiciones. Cuando tú estés en una jefatura de seguridad y estés ejerciendo supervisión sobre un grupo de personas, de agentes de seguridad, de guardias de seguridad, tienes que orientarlos a que se hagan estas preguntas porque debes ayudarte con ellos, ¿ok? Ellos son los que deben estar día a día pues en la brega y en contacto con el personal o en la con los factores externos que puedan venir hacia la empresa. Entonces, esto es lo que ellos deben preguntarse, ¿bien? Para poder entonces manejar esto. Mi jefe de seguridad debe ser una persona comunicativa, expresiva y orientadora. Para eso entonces vamos a estar viendo próximamente el liderazgo de un jefe de seguridad, cómo se realiza un liderazgo en cuanto al jefe de seguridad. Pero mientras tanto, debes motivar al personal a hacerse estas preguntas, ¿sí? Para poder entonces apoyarte en ellos. Bien, veamos entonces acá, porque continuamos en esta situación. En la práctica, ¿qué hace el nivel táctico? Recuerda que el nivel táctico, aquí vemos entonces, te volví a colocar el cuadro, está en la parte intermedia, en donde ves las amenazas, las vulnerabilidades, las pérdidas. Obviamente el nivel táctico puede tener un evento de pérdida, tiene que identificar los posibles eventos de pérdida, ¿bien? Para poder saber cuáles son las amenazas, la vulnerabilidad que tiene y obviamente el recurso con el que cuenta, con qué cuenta. Si él está contando con los oficiales de seguridad, con los guardias de seguridad o de protección, pues bueno, ese es su recurso. ¿Cuáles recursos tienen esos guardias de seguridad? Es allí entonces en donde él debe eh, eh, colocar su visión en cómo hacer que el trabajo del oficial de seguridad, del que está en el nivel operativo, sea el más efectivo posible para poder generar resultados positivos, de tal forma de que minimizar los riesgos y evitar estos eventos de pérdida. ¿Ok? En cuanto a las amenazas y las vulnerabilidades, recuerda que las amenazas son factores externos que también debes verificar y chequear qué es lo que está pasando externamente y las vulnerabilidades son nuestros factores internos que también tenemos que manejar. Esto en nuestra parte de gerencia media para poder entonces tomar una buena decisión en cuanto a la operación. Allí, y fíjate que las amenazas y vulnerabilidades con sus pérdidas tiene las 4 fases del ARES: planear, hacer, verificar y actuar. Allí te las dejo. Porque en este caso también tenemos, obviamente, en nuestro nivel táctico, tenemos entonces qué metodología de evaluación tenemos que realizar. Nuevamente te repito, si no mides
la capacidad de las personas a nivel cualitativo o cuantitativo, no vas a tener la forma de evaluarlos y no vas a tener la forma de controlarlos, ¿sí? Aquello que no se evalúa no puede controlarse. Te repito, aquello que no se evalúa no puede controlarse, ¿sí? Necesitas evaluarlos y para evaluarlos necesitas medir, ¿ok? Debes colocar un método de evaluación para las instalaciones críticas, por ejemplo. Aquellas instalaciones, pues, o que se da mucho para lo que es la parte de seguridad física, en las instalaciones críticas, si es vulnerable, si es fácilmente eh, franqueable algún tipo de zona, o en dónde está ubicada tu espacio, tu empresa, que pueda ser algún área crítica, alguna instalación en criticidad. Luego puedes efectuar las listas de chequeo, ¿sí? Te recuerdo que son las listas de chequeo en donde tú colocas cada uno de los riesgos a tus instalaciones físicas y por supuesto matrices operacionales. Más adelante vamos a ver cómo son las matrices operacionales. Todo esto para tus instalaciones. Ahora, tienes que tener contramedidas. Recuerda que en el capítulo anterior vimos las contramedidas y pudimos conceptualizar las contramedidas. Ahora, ¿qué son estas contramedidas? Primero tienes el personal, ¿ok? El personal de seguridad que debe ser motivado para que identifique y su capacidad de observación sea mayor al promedio. Tienes que tener barreras, no solamente muros altos, ¿ok? Sino esos muros deben tener cercos eléctricos o concertinas de alambres, de púas, para poder entonces mantener fuera de proteger tu patrimonio o la parte de la seguridad física. Todo debe estar bien iluminado, debes saber que cada uno de los rincones de tu empresa debe tener una iluminación eh, eh, lo más óptima posible. Debes tener sistemas de detección contra intrusos, controles de acceso, videos de vigilancia, o tienes que tener una zona de un SECON, un centro de comunicaciones o CCTV de circuito cerrado, para poder entonces que no solamente sean controlables a nivel visual, sino que a cada uno de esos sitios en donde habitualmente no está el jefe, el vigilante, el guardia de seguridad, pues bueno, él puede acercarse allí. Y por supuesto tiene que tener procedimientos, estándares hechos. Eso a través de una guía de diseño con el sistema de protección física. En ocasiones, y es lo que te digo de lo que son los jefes de seguridad y los directores de seguridad, la parte táctica y la parte estratégica que nos diferencian con la parte operativa. Los operativos en algún momento determinado pues no son muy asiduos a poder sentarse en un escritorio y a redactar algún tipo de norma o de procedimiento de seguridad. Eso es un trabajo que le toca a los jefes de seguridad el poder realizarlos, el poder redactar para poder dar resultados eh, eh, en físico, digamos, en papel y poder entonces llevarlos a cabo. Bien. Entonces, sí, no es fácil ser jefe de seguridad. Si pretendes que un jefe de seguridad sea el que vea las instalaciones, el que va por aquí, el que mande a quitar un foco o cualquier cosa, eso no es ser un jefe de seguridad. Eso es ser un guardia normal de seguridad, profesional de la seguridad, pero con una responsabilidad limitada en cuanto a la planificación y el hacer, ¿ok? No verifica, no controla y no actúa. Nosotros sí tenemos que estar pendientes de eso como jefes de seguridad, ¿ok? En la práctica, ¿qué hace o qué haría el nivel estratégico? Aquí entonces tienes, y puse el recuadro en la parte izquierda, inferior izquierda, donde tienes otra vez el nivel de abajo, el de base, que es el nivel operativo, en donde tiene la amenaza, solamente tienes las dos fases del ARES, que es planear y hacer, el segundo nivel, que es el nivel táctico de las amenazas y vulnerabilidades, en donde coloca las cuatro fases, abarca las cuatro fases del ARES, y la siguiente, que abarca las cuatro fases del ARES y no solamente busca la gestión de riesgos en forma negativa, sino la gestión de riesgos en forma positiva, es decir, las oportunidades que tienen para poder sacarle provecho a ese tipo de riesgos. Por eso entonces vemos en la parte estratégica, en la parte superior, que también tiene oportunidades, fortalezas y beneficios. ¿En qué grado se están afectando los objetivos de la entidad? Eso es una pregunta crucial para todos los que son ejecutivos de alta gama de la seguridad. ¿Cuál es el alineamiento estratégico? Es decir, en qué estas personas que normalmente dirigen departamentos de seguridad, que dirigen
en grandes empresas, toda la parte de seguridad, tienen que tener entonces, alinearse con lo que es el gobierno y la cultura, es decir, tienen que estar a la par con ellos, tienen que saber de estrategias y objetivos, los desempeños, los diferentes desempeños de la empresa, se debe saber evaluar y revisar los riesgos e informar y comunicar, ¿ok? Es una persona total y absolutamente gerencial, ¿sí? Estratégico y que dicta las pautas, no solamente de la empresa, o sea, del Departamento de Seguridad, sino que la línea en cuanto a la visión y misión de la empresa. ¿Qué metodología gerencial tiene? Pues bueno, diseña los procesos, ¿sí? Diseña las normas y los procedimientos y realiza las mediciones con las matrices cuantitativas de los riesgos en seguridad física. ¿Ok? Que es SF que está ahí, seguridad física. Entonces, fíjate que ya es algo no solamente de supervisión y de chequeo, sino también de planeación estratégica. Así que hacia allá nos vamos orientando en nuestro nivel estratégico. ¿Sí? Fíjate, esta matriz, aquí te coloqué esta matriz que logrará su objetivo estratégico a través de matrices y formatos que ya están escritos y estandarizados a nivel mundial. Por eso, aquellas personas que realizan o que están en un nivel estratégico deben saber de las normas ISO, que hay infinidad de normas, ISO, OSHA, ANSI, ¿ok? Pero nosotros manejamos normalmente como jefe de seguridad las normas ISO y también la parte de estratégica, ¿ok? Ahora, fíjate que esta matriz que está acá, ¿sí? Es una matriz estándar, es una matriz que se encuentra en la ISO 31000 y en la cual puedes ver cada uno de los puntos, no solamente de la matriz, sino del evento en cuestión que esté pasando. Bueno, matrices para hallar el nivel de riesgo de que la gente entre a mi edificio. Entonces, allí lo puedes ver, el nivel de probabilidad que ocurre el suceso de evento, es muy raro que ocurra el evento, es poco probable que ocurra el evento, es probable que ocurra el evento y así sucesivamente, ¿ok? En la parte que está en gris tienes del 1 al 4 y así tienes también en la parte de abajo el nivel de consecuencia del suceso de evento no deseado, si es leve, moderado, grave, significativo, y también está enumerado del 1 al 4. Ahora fíjate, voy a ver si coloco acá el apuntador, déjame ubicar el apuntador acá. A ver si lo puedo sacar aquí, un apuntador. Ajá, para poder entonces, a ver, ajá. Este nivel leve moderado, está del uno 2 3 4 y del uno 2 3 4. Ahora, este uno con este 4 se multiplican y te da este factor, ¿ok? Este 3 con este uno te da este factor, este 2 con este uno se multiplica y este uno por uno te da aquí. Este 2 con este 4 se multiplica y te da este factor. Este 3 con este 6 te da este factor, este 2 con este y así sucesivamente, ¿ves? Cada uno de estas estándares se multiplican, ¿ok? Son multiplicados hasta que llegas al 1, que es el 4 por 4, ¿sí? Que es 16, 4 por 3, 12, 4 por 2. Eso te da entonces una escala. Esta escala precisamente la tomas en rojo, ¿sí? Y te da entonces el nivel de riesgo que puedas tener, al igualmente que esta escala que está aquí se coloca en amarillo y esta escala en nivel verde, que es entonces lo que te va a dar, o lo que te va a decir a través de estas orientaciones de las normas ISO, cuál va a ser tu nivel de riesgo. Esto viene en medidas, ¿ok? Viene ya medido y ya estandarizado, por ejemplo, ¿ok? Allí en las normas ISO. Entonces, aquí puedes ver un cuadro en donde tú puedes hacer una matriz y puedes presentar tu matriz, ¿ok? Para poder entonces hallar el nivel de riesgo de X situación que esté pasando. Vamos entonces a salir del ratón acá. A ver, que no lo manejo acá. Oye, no puedo salir aquí del... Bien.
Veamos entonces acá el siguiente recuadro. Vamos a ver si puedo salir, si me da. Aquí estoy. Ya salí. Veamos entonces, esto lo debemos entonces realizar para poder, en cuanto a los niveles estratégicos, saber manejar las normas correspondientes y por supuesto la lectura de matriz. ¿Ok? Ahora, por último, ya para concluir, tengo nuevamente la parte o los niveles operacional, la parte táctica y la parte estratégica, y tengo las diferentes fases del ARES, de la administración de riesgos en la empresa, ¿ok? Y cada una de sus, los correspondientes formas en que ellos van a realizar sus informes, ¿sí? En la parte de operacional, ellos hacen un informe en el hacer, en el hacer, ¿ok? Aquí y acá, ¿sí? Cuando necesiten actuar, si es que necesitan actuar. Bien, ahora sí, la parte táctica que nos va en todo esto necesita realizar informes tanto con lo que va a hacer, con lo que va a verificar y con lo que, cómo va a actuar. Y en la de nivel estratégico, pues bueno, realiza informes en el hacer y en el planear y hacer, ¿ok? De tal forma de que la verificación y la actuación ya vienen entonces como resultado de lo que ellos planificaron e hicieron. Así que precisamente nuestros niveles tácticos realizan informes en cada una de estas situaciones. Ustedes no han visto que siempre tenemos un libro de novedades en la parte de operaciones, o en la parte operacional, ¿ok? Tenemos un libro de novedades porque precisamente todo tenemos que estar por escrito. Debemos dejar de realizar lecturas escuetas sin novedad, todo sin novedad, ¿no? Siempre hay que motivar, no a que pase algo, sino a que vean un poquito más allá y que puedan realizar cualquier recomendación para mejorar nuestras funciones y mejorar las de ellos en cuanto a la empresa. ¿Ok? Entonces, sí, mis amigos, es necesario realizar eso. Con esto, damos por terminado. Muchas gracias por su atención. Dejo de compartir acá y damos por terminado nuestra sesión del día de hoy. ¿Ok? Como siempre, entonces quedamos, mis queridos comandos y tácticos firmes y dignos. Dios me lo bendiga y hasta una próxima entrega. Maranata.